Hola, mi querido amigo, mi hermano amado. Esta semana Dios ha hecho maravillas. Muchas esposas y esposos se han dado un abrazo de amor. Hogares que estaban medio tambaleantes se han perdonado, se han pedido perdón. Hijos se han acercado a sus padres abrazándolos y diciéndoles: he estado andando por caminos equivocados, perdón, ayúdenme a caminar con Jesús. Qué bueno, porque cuando Jesús entra en la vida, pues suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús entra al corazón, transforma. La salvación no es solamente, hijito, te perdono, no. La salvación involucra transformación. Por eso el viejo hombre muere, resucita el nuevo hombre para andar en los caminos de Dios. Y todas estas noches Dios ha estado haciendo maravillas y yo me siento muy feliz. Yo tenía un gran predicador, profesor, que un día me dijo: Alejandro, cuando un predicador predica, la persona más beneficiada con el mensaje no es quien oye, es quien predica. Porque nadie predica si el mensaje primero no ha tocado su corazón, no ha sacudido su alma. Y es verdad, todos los días cuando yo reviso los mensajes que voy a presentar, cuando yo abro mi corazón a Dios, cuando yo abro la palabra de Dios, cuando yo medito en el texto una vez y otra vez y otra vez, ya revisando los últimos detalles, porque los mensajes están preparados hace tiempo. Entonces yo siento la voz de Dios que me habla, yo siento que en mi vida, cuando hay momentos oscuros, yo no estoy solo, tengo un Dios todopoderoso conmigo. Y a veces me emociono cuando predico, porque no estoy hablando de teoría, el mensaje no está saliendo de mi cabeza, está saliendo de mi propia experiencia, de mi corazón, de lo que siento. Yo digo, nunca tendré palabras para agradecer al Señor Jesucristo porque un día llegó a la vida de mi familia. Yo tenía 4 años de edad cuando mi madre abrió el corazón a Dios. Fue una mujer de oración, una mujer que logró llevar a los pies de Jesús a los 9 hijos que Dios le dio. Y los 9 hoy día están fieles en la iglesia, sirviendo a Dios. Nietos, bisnietos, hoy día somos una familia de casi 80 personas y todos en la iglesia sirviendo a Dios, regocijándonos con el mensaje del Evangelio. Vamos a abrir la Biblia esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22, 23, 24 y 25. Dice así, voy a ir leyendo versículo por versículo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En el Mar Rojo, el pueblo de Dios había visto el gran hecho milagroso cuando Moisés levantó la vara y Dios abrió el Mar Rojo, y los enemigos fueron tragados por las aguas embravecidas del mar. Al otro lado, el pueblo de Dios cantó, el pueblo de Dios alabó, el pueblo de Dios se regocijó. Miriam, la directora del coro de Israel, dirigió un coro de mujeres extraordinario. ¡Qué fiesta espiritual! Claro, cuando Dios hace fiesta, hace acontecimientos maravillosos en nuestra vida, pues tenemos que alabar. Es por eso que nosotros los sábados vamos a la iglesia, porque a lo largo de la semana la mano poderosa de Dios se ha manifestado, ha trabajado en nuestra vida, y en realidad durante la semana nosotros luchamos, trabajamos para ganar el sustento de cada día, pero el sábado paramos y alabamos a Dios y vamos a la iglesia y nos emocionamos y nos alimentamos ahora de la palabra de Dios. Ya no somos nosotros los que corremos, ahora Dios obra sus grandes obras maravillosas en nuestra vida. No sé si tú te has dado cuenta que cuando Jesús estuvo en esta tierra operó muchos milagros en el día del sábado. Y algunos judíos y fariseos le decían, pero ¿por qué haces milagros en sábado si el sábado es para descansar? Oh querido, pero el descanso que Jesús ofrece en el sábado no es solamente dejar de trabajar.
es conectarse con Dios. Es dedicarle el tiempo a Dios, los pensamientos, el corazón, el ser entero a Dios, para que Dios opere sus grandes milagros de salvación en nuestra experiencia. Es por eso que nosotros le devolvemos a Dios el Santo Sábado para alabarlo. Bueno, el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo, y pues al otro lado alabó el nombre del Señor Jesucristo. Pero el texto dice que después de esto, porque siempre hay un después de esto, Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo. Partir. Hay que partir en esta vida, querido. Mientras vivamos en este mundo, vamos a partir. Los hijos nacen, los educamos con amor, los criamos con amor, los cuidamos, los protegemos con amor, pero llega el momento en que los hijos tienen que partir, tienen que volar. Y tal vez ellos nunca sepan, hasta que no sean padres, cómo duele el corazón cuando vemos a un hijo partir para hacer su propio nido, cuando tiene que abrir las alas y volar. Ahora, Él es dueño de su vida, Él va a tomar las decisiones que tenga que tomar, y nosotros vamos a confiar en la promesa que Dios nos ha hecho. Instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará. Pero mientras estemos en esta vida tenemos que partir. Desde el día en que Adán y Eva tuvieron que partir del Edén por causa de su pecado, nosotros vivimos partiendo. Un día vemos a nuestros padres partir a través de la muerte. Muchas veces partimos de un buen empleo por causa de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Vivimos en un mundo donde hay partidas constantes. Pero el texto dice que Moisés hizo partir al pueblo de Israel al desierto, y caminaron por el desierto durante 3 días y no encontraron agua. Nosotros también, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén, estamos caminando por el desierto de esta vida. Estamos caminando por el desierto de esta vida. El pueblo de Israel no tenía agua. Nosotros a veces no tenemos comida, no tenemos ropa, no tenemos un carro, no tenemos una buena casa, no tenemos salud, porque estamos caminando en el desierto de esta vida. Y muchas veces nos van a faltar cosas. Vivimos en un mundo que no es nuestra casa, somos transeúntes, somos errantes, somos peregrinos en este mundo, rumbo a nuestra verdadera casa, al hogar de nuestro Padre, de donde nunca deberíamos haber partido, de donde nunca deberíamos haber salido, pero que por causa del pecado salimos, y hoy día, generación tras generación, vivimos peregrinando en las arenas calientes de este mundo. Yo me acuerdo que debería tener tal vez, unos 4 o 5 años de edad. Era un viernes de tarde, y ahí íbamos a recibir el sábado. Era viernes de tarde. En la casa de mi madre siempre los viernes había olor de pan caliente cuando éramos niños, porque ella no compraba pan. Compraba pan durante la semana, pero el viernes ella preparaba pan para el día siguiente. Del horno ya salía ese olor de pan caliente. Ya todos estábamos bañados, ya limpios, listos para recibir el sábado. Cuando mi madre, yo la vi parada, mirando por la ventana al sol que ya se iba a ocultar en cualquier momento, y ella lloraba y cantaba un himno que tú debes conocer, y decía: en la arena están las huellas de los que pasaron ya. ¿Cuánto dista a Canaán? ¿Cuánto dista a Canaán? Muy cansados. Tan cansados estamos ya de peregrinar en el desierto. Y mi madre lloraba. Y yo como niño me acerqué y le dije: mamita, ¿por qué lloras? Y ella me acarició la cabeza y me dijo: hijo, no me vas a entender. No te puedo explicar porque tú no me vas a entender.
Pero un día yo estaba en el aeropuerto San Pablo embarcando para Brasilia, cuando me llegó una llamada telefónica. Eran mis hermanos del Perú y uno de ellos me dijo, mira, tienes que venir porque mamá está ya en las últimas. Y cambié de vuelo, en lugar de venir para Brasil, tomé el vuelo para Lima. Llegué y realmente mi madre ya estaba en el hospital, no me dejaron ver aquella noche. A la mañana siguiente de madrugada, mi hermano me despertó, me dijo, mamá descansó esta madrugada. Yo no la pude ver más con vida, así viva. Pero al día siguiente, mientras la enterrábamos en el cementerio y bajaba el cajón a la tumba, yo me acordé de mi madre aquel viernes cantando y entonces entendí lo que mi madre no me explicó cuando niño. Entendí por qué mi madre lloraba. Ella había peregrinado en el desierto de esta vida durante años y años y años, esperando el día de la venida de Cristo, y Cristo no había venido y había muerto en el desierto de esta vida. Yo no me entristecí, al contrario, yo me alegré, porque cuando ella despierte, despertará, porque la trompeta del ángel sonará y Cristo ya estará viniendo para darnos la recompensa eterna. Pero mientras vivamos en este mundo, estaremos siempre partiendo, siempre diciéndonos adiós, siempre despidiéndonos. Yo estaba en África una vez y al momento de despedirnos de hermanos queridos, el jefe de una tribu africana dijo unas palabras que me marcaron para siempre. Dijo, pastor, decir adiós es morir un poco. Despedirse es morir un poco. Pero mientras vivamos en este mundo, seguiremos diciendo adiós. Sí, querido, mientras caminemos en el desierto de esta vida, estaremos peregrinando. Tendremos que decir adiós, tendremos que partir muchas veces. Por eso nuestra oración tiene que ser, ora, ven, Señor Jesús. ¿Quieres continuar viviendo en un mundo de pandemia, de dolor, de desempleo, de sufrimiento, de crisis financiera, de violencia? No, ya tenemos que prepararnos para irnos con Jesucristo. 3 días caminó el pueblo de Israel por el desierto sin encontrar agua. Ya no tenían agua, ya estaban muriendo de sed, ya pensaron que habían llegado al fin de la jornada. Ahora leo el versículo 23, mira lo que dice. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Quiero que imagines conmigo el cuadro. La gente ya caminando, corriendo, buscando agua desesperada. Llegó un momento, al 3er día ya estaban arrastrando los pies, ya no podían más. Y de repente a lo lejos vieron unas palmeras. Y donde hay palmera hay agua. Pero tal vez algunos pensaron es un espejismo, porque cuando la gente está en el desierto muriendo de sed, ve espejismos, imagina cosas. Algunos pensaron tal vez es un espejismo, pero a medida que se acercaban y sacaban fuerzas de donde ya no tenían, porque veían las palmeras y pensaban que ahí había agua. Cuando llegaron cerca se dieron cuenta que no era un espejismo, era palmeras de verdad, y ahí había una fuente de agua. Y yo imagino que los primeros que llegaron se abalanzaron al agua y llevaron el agua desesperadamente a la boca, pero cuando probaron el agua se frustraron porque era agua envenenada, agua amarga, agua muerta, agua que no traía vida, agua que no calmaba la sed. Y comenzaron a llorar y a gritar. Y ahora leo el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Yo imagino llorando, gritando. Y dijo,
¿Qué hemos de beber? ¿Para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Qué vamos a beber? Esta agua no sirve para nada. Oh, querido, te digo una cosa. Este mundo en el que vivimos, en este mundo, este desierto en el que vivimos, donde buscamos satisfacer la sed del alma, con dinero, con fama, con poder, comprando una casa, comprando un carro, con el trabajo buscamos satisfacer la sed del corazón, la sed del alma. Este mundo nos ofrece fuentes de agua envenenada, fuentes de agua que en lugar de calmar la sed del alma nos hunde en la desesperación. Un joven que está con problemas porque los padres se divorciaron, un joven que no encuentra su camino, se mete a las drogas. Y claro que las drogas le proporcionan un momento de satisfacción carnal, circunstancial, momentánea. Yo estaba en una ciudad brasileña llamada El Salvador. Una noche después de la predicación estaba yendo a mi hotel, cruzando por la plaza central, y vi a un muchacho llorando, así acurrucado, sentado en la banca del parque, llorando, y me puse a observarlo y pensé, ¿qué le pasa? Y él se calmó y me miró y me dijo, ¿qué me miras? Yo le dije, ¿por qué estás llorando? ¿A ti qué te importa? Pero yo me di cuenta por qué estaba llorando. Es que estaba viviendo ese momento cuando el efecto de la droga terminó. Terminó el efecto de la droga, el éxtasis. Aquel momento alucinante en que te sientes el superhombre, te sientes el dueño de la vida. Ese momento había terminado. Ahora entró el momento de la depresión. Se sentía basura, se sentía que no valía para nada, quería morir. Ese momento, ese muchacho estaba viviendo. Y yo le hice una pregunta. Pero si te duele tanto, si te hace sufrir tanto, ¿por qué usas? Y él dijo, es que esta vida no vale para nada. Es que nadie me entiende, mis padres no me entienden, mis amigos no me entienden. Esta vida no vale para nada. Pero él encontró la droga y pensó que en una fuente de agua pura que calmaría su sed, la sed del alma, y no. Le dio un momento placentero, pero después le dejó el vacío del alma con más sed, el alma, el corazón con más sed. El dinero te puede dar todo, querido, en este mundo, cosas materiales, pero no satisface el vacío de tu corazón. La fama, el poder, tú puedes abandonar a Dios, dejar los caminos de Dios, hundirte ahí en el mundo de la fama, conseguir aplausos, gloria terrena, pero en el fondo tu corazón siempre será vacío. Cuando llegue la noche llorarás y te preguntarás, ¿por qué soy así? Este mundo está lleno de fuentes de agua envenenada y hay momentos en que clamas, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? Arruinaste todo, arruinaste la vida familiar, la vida de tus hijos, arruinaste tu vida profesional, arruinaste todo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Entonces ahora leo el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Claro, cuando el pueblo clama, el líder, ¿a dónde va? Solo podía ir a Dios. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y Moisés echó ese árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué cosa? Moisés tomó el árbol, lo sumergió en las aguas envenenadas y amargas, e instantáneamente las aguas se endulzaron y el pueblo pudo calmar la sed. Un día, un árbol fue echado abajo, cortaron sus ramas, hirieron sus raíces y con ese árbol prepararon una cruz. Y en el madero de esa cruz, el Señor Jesucristo
entregó su vida por la humanidad y murió y derramó su sangre. Y si hoy caminas por la vida sin saber qué hacer con tu existencia, si te has hundido en la miseria del pecado, si te has herido, si has acabado con tus valores y principios, yo te aconsejo, mira la cruz del Calvario, toma la promesa maravillosa del Señor Jesucristo, apodérate del Evangelio, introdúcelo en la fuente envenenada de tu corazón y verás que tu vida se transforma. Y tú que eras un hombre o una mujer amarga que andaba en la vida maldiciendo a todo el mundo, quejándose de todo el mundo, deprimida, queriendo morir, ahora con tu corazón endulzado por el poder del Evangelio, serás una bendición por donde quiera que vayas. En una campaña evangelística mía, llamaron a una joven para cantar en el llamado. Mientras estábamos en el camarín, ella me contó su historia. Me dijo, pastor, mi sueño siempre fue ser una cantante famosa. Yo no conocía a Jesús. Entonces me presenté a un concurso de música y gané el concurso. Y comencé a volverme famosa. Comencé a viajar de una ciudad para otra. Comencé a ganar dinero. Comencé a tener aplausos y a tener fama. Todo parecía bonito. La gente me seguía, se tomaba fotografía conmigo, me pedía autógrafos. Mucha gente comenzó a depender de mí, trabajadores, músicos, gente que me acompañaba en los viajes. Y yo ganaba bien y vivía bien, era todo lo que había ansiado en mi vida. Pero cuando llegaba la noche no podía dormir. Mi corazón dolía, me sentía vacía, me sentía desesperada. Y me preguntaba qué me falta, si tengo lo que siempre quise, dinero, tengo gloria, tengo fama, tengo aplausos. ¿Por qué me duele el corazón? ¿Por qué siento este vacío? Ese vacío me llevó a beber y a usar drogas. Y a buscar un hombre y otro hombre, y a perderme en un torbellino de pasiones humanas. Pero cuando pasaba el efecto de la efervescencia de los sentidos, ya no me sentía solamente vacía, herida. Me sentía sucia, inmunda, basura. Una madrugada llegué a las 4 de la mañana al hotel donde yo estaba hospedada. No tenía sueño, prendí la televisión y usted estaba predicando y usted me miró a los ojos en la pantalla y me dijo, hija, si te sientes vacía, si te sientes desesperada, si no sabes qué hacer con tu vida, si no sabes a dónde ir, ven a Jesucristo, entrégale tu vida. Y pastor, yo caí llorando al pie de la televisión y le entregué mi corazón a Jesús. Y después pedí a la secretaria que trabajaba conmigo que entrase en contacto con el canal de televisión y que descubriese quién era usted. Y llamé al canal de la televisión y ellos me dijeron, este programa es de la Iglesia Adventista. Entonces busqué a la Iglesia Adventista. Y descubrí que usted viajaba por diferentes lugares y que yo no podría encontrarlo personalmente. Entonces me ofrecieron estudiar la Biblia. Yo estudié la Biblia y me bauticé. Y ahí comencé a entrar en dificultades financieras terribles, porque tuve que pagar indemnizaciones a los músicos, a otra gente que trabajaba conmigo, pero ya no me importaba nada, tenía dificultades, pero en mi corazón tenía paz. Cuando llegaba la noche y hablaba con Dios, dormía tranquila. Al día siguiente a veces no sabía ni lo que iba a comer, pero no tenía miedo y seguía.
Y clamé a Dios una vez y otra vez y Dios me fue abriendo las puertas. Y hoy estoy bien empleada. Soy fiel en la iglesia. Y comencé a cantar himnos. Y de repente las iglesias me empezaron a invitar de un lugar para otro y comencé a cantar. No dejé mi empleo, pero comencé a cantar en las iglesias, comencé a cantar en las campañas evangelísticas. Y el otro día el pastor me dijo, ¿no quisieras cantar en la campaña del pastor Bullón? Y yo vine, pastor. Y para mí es una emoción cantar esta noche, porque yo no canto con mi boca, yo canto con mi corazón. Porque un día mi corazón era un corazón amargado, sin paz, sin alegría, un corazón vacío. Pero Jesús entró a mi vida y hoy soy feliz en Cristo. Oh, querido mi amigo, eso mismo Dios puede hacer contigo. He conocido gente de mucho dinero. Un día me pidió hablar un gran empresario. Marcamos un encuentro en un restaurante de lujo en el centro de San Pablo. Si un día vas a San Pablo, pregunta dónde queda el Terrazzo Italia. Ahí cerca a la avenida San Luis, a un parque grande, especial, bonito. Ahí hay un restaurante. En la torre de ese restaurante, en realidad en la torre de ese edificio hay 3 restaurantes. Uno de esos restaurantes es un ambiente romántico, así medio a media luz, un restaurante muy fino. Él marcó un encuentro conmigo ahí. Yo fui. Él me estaba esperando. Era una persona importante, un empresario adinerado, un hombre de mucho dinero. ¿Y sabes lo que me dijo? Pastor, yo tengo dinero. Yo puedo comprar lo que quiero. Yo puedo viajar a donde yo quiera. No necesito comprar un boleto de avión. Yo llamo mi propio avión, mi propio piloto para que me lleve a donde yo quiera. Pastor, hombres con dinero generalmente son infieles a sus familias. Yo no, yo soy fiel a mi esposa. Hombres con dinero generalmente son malos, orgullosos, soberbios, prepotentes. Yo no, mis trabajadores me ven como un padre. Yo doy dinero para obras de caridad. Pero pastor, cuando llega la noche yo no soy feliz, yo no puedo dormir, me angustio. Siento que me falta algo, por favor dígame qué me falta. Y me dijo, solo le pido 2 cosas. No me pida que me vuelva miembro de su iglesia y no me hable de Jesús. Le dijo, pero usted sabe que yo soy un pastor. Sí, claro. Pero los pastores solo pueden hablar de Jesús, no pueden hablar de otra cosa. Le dije, sí, yo puedo hablar de lo que usted quiera, pero usted me hizo una pregunta, ¿qué me falta? Dinero no le falta, cultura no le falta geografía, historia no le falta. Lo que le falta es Jesús, pero usted me está prohibiendo que le hable de Jesús. Así como este hombre, hay muchos en el mundo. Languidecen, mueren a los pocos. No saben qué hacer. Salen a la calle y sonríen. Son como ese payaso de la poesía Garrick. Él llegó un día a un psicólogo y dijo, ayúdeme, yo no sé qué hacer, yo soy un hombre triste, yo soy un hombre vacío, no sé qué hacer. Y entonces el psicólogo le dijo, yo te voy a dar un remedio infalible, ve al circo y ve ahí a un soldado Garrick, porque nadie que vea a él deja de reír, vaya allá y usted se va a alegrar. Y entonces el payaso dijo, entonces doctor, yo estoy perdido. ¿Pero por qué si usted todavía no ha ido al circo? Doctor, estoy perdido porque Garrick soy yo, el que hace reír a tanta gente, pero no puede reír cuando está solo. Garrick es el retrato de nuestra humanidad. Salimos a la calle y sonreímos,
Todos nos admiran, nos ven. Enseñamos, consolamos, confortamos, ayudamos. Pero en el fondo somos seres solitarios que lloran cuando están solos. Tu corazón está lleno de agua amarga. Entrégale el corazón a Jesús. Introduce a Jesús en tu vida y vuélvete un manantial de agua de vida para vida. Esta noche yo tengo la historia de una muchacha llamada Ashley Natalie. Es una joven con 20 años de edad. Ashley nunca había leído la palabra de Dios. Era una buena niña, una muchacha ejemplar, modelo. Pero cuando llegaba la noche y se acostaba, también sentía el corazón vacío. Sentía que le faltaba algo. No sabía identificar qué, pero le faltaba alguna cosa. Ashley tenía una amiga, benditas las amigas cristianas que hablan de Jesús. Esta amiga le hablaba de Jesús. A Ashley le gustaba escuchar, pero no mostraba alegría. Sin embargo, cuando estaba sola, reflexionaba en lo que la amiga le hablaba. Un día la amiga le dijo: te invito a un congreso de jóvenes, a un campamento de jóvenes. Te vas a sentir bien, son jóvenes de diferentes culturas, de diferentes razas, pero con una misma esperanza. Vamos allá. Y el sábado vamos a hacer obras de beneficencia social, vamos a visitar personas carentes, las vamos a ayudar. Y ella se animó y fue. Y quedó impresionada con la palabra de Dios. Nunca había abierto la Biblia, ahora se emocionó al ver que la palabra de Dios tenía verdaderos tesoros. Y los mensajes llenaron su corazón y el canto de los muchachos le alegró. Y cuando salieron a visitar a personas carentes, eso la entusiasmó y a partir de ahí comenzó a estudiar la Biblia. Y el que estudia la Biblia y entrega la vida a Jesús termina bautizándose y ella se bautizó. Y no solamente eso, sino que ella comenzó a distribuir libros con el mensaje del Evangelio para ir a la universidad a poder estudiar. Y sigue estudiando. Una niña linda, hermosa, conquistada por el poder de Dios. Hoy día su vida es una vida de bendición para otras personas. Querido, esa puede ser tu experiencia también. Hoy tú puedes entregarle el corazón al Señor Jesucristo. No importa quién eres, no importa cómo has vivido. Hoy, el otro día alguien me dijo: pastor, pero si yo me entrego, yo soy un hombre de palabra. Si me entrego a Jesús y le fallo, yo no quiero entregarme porque no quiero fallarle. Tú no tienes que preocuparte del futuro, querido. El ayer ya se fue. El mañana todavía no llegó. Tú vive el presente. ¿Cuánto dura el presente? Ni siquiera 24 horas. Porque este momento ya no es presente, ya es pasado. El presente dura un segundo. Sé fiel a Jesús en el presente. No te importes con el pasado, no te importes con el futuro. El pasado no te pertenece, el futuro tampoco. Lo único que tienes en las manos es el presente. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Entrégale el corazón a Jesús, ríndete a Jesús, expresa tu deseo de ser bautizado. Padre querido, gracias, Señor. Mira las manos, mira a las personas llamando por teléfono, expresando su deseo de ser bautizadas. Ve lo que tu Espíritu Santo ha hecho esta noche. Qué maravilla, Señor, en todos los rincones de este país, gente rindiéndose a ti, gente expresando su deseo de ser bautizado. Oh Señor, mira a esas personas, abrázalas, deposita en su frente el beso de tu amor, el beso de tu paz, de tu perdón. Haz maravillas en esas vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén.
comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar.
y al no poder adivinar, pues ya no les servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas, y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar, les voy diciendo, prepárate. Porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas, donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar, porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario. Porque Dios se alegra con la alabanza, con el olor con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor.
va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo. Porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal. Porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte.
y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo. Pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh, queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro. Escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí. Por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían.
porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado, pero ¿qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan, ¿qué tienes? Eres diferente, ¿por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión.
No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañarme. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo. De creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer. Ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive
ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A los adventistas no, a los bautistas no, a los presbiterianos no. Porque de tal manera amó Dios a los católicos, no. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice, pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva, su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice, y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir, ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar, es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir, mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte?
Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré, sabes, no te conocía. Apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy, o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión. Y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre. Y un día, cuando Cristo venga, danos la alegría de ir con Él al reino de los cielos. En esta tierra, mientras tanto, manténlos firmes, sin caída. Guárdalos en tu amor, defiéndelos, protégelos. Bendice sus manos para que lo que toquen sea también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo. ¿Cuántos quisieran ser como Urías, fieles hasta la muerte? Leales a los principios, leales a la misión, seguidores del Cordero, no seguidores de hombres. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, una vez más, Señor, te agradecemos por todas las actividades del día, porque tu Espíritu se ha movido, porque muchos están tomando decisiones en su corazón.
porque estamos aprendiendo, porque estamos congregados, juntos, alabando tu nombre. Y ahora, Señor, al final del día, una vez más, suplicamos la presencia y el trabajo maravilloso de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu inspiró hoy al escritor bíblico y suplicamos que esta noche ilumine nuestro entendimiento para sacar las lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Muévete soberano esta noche una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el texto para esta noche está en el segundo libro de Samuel. Voy a pedir que coloquen en la tela el texto. ¿O soy yo el que? No. Segundo de Samuel. Ahí está. Segundo de Samuel, capítulo 11. Voy a leer 3 versículos en la noche. Pero el personaje central de esta noche es Urías. Urías era eteo, otros le dicen hitita. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, a la tierra prometida, la tierra de Canaán estaba habitada por los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los heteos. Urías era de la tribu de los heteos. Muchos de los habitantes originales de Canaán, entre ellos Urías, se convirtieron, quiere decir, aceptaron al Dios de Israel y se convirtieron. Entonces, Urías es uno de ellos. Se unió al pueblo de Dios y se unió al ejército de David. Es como si pudiéramos decir así hoy: tú eras de una iglesia y conociste el mensaje bíblico y aceptaste el mensaje y ahora viniste a vivir el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Voy a abrir un paréntesis para explicarles lo siguiente. El otro día yo estaba estudiando la Biblia con un joven y a medida que le iba explicando, sus ojos se comenzaron a brillar, se comenzó a emocionar. Un joven, ¿cómo le llama catequista, un maestro de Biblia en su iglesia. Se comenzó a emocionar y me dice: pastor, quiere decir que yo toda mi vida estuve equivocado. Toda mi vida estuve equivocado. Y yo le dije: no. Pero usted me está mostrando que la palabra de Dios dice otra cosa. Y yo le dije: no, tú no estabas equivocado, tú estabas creciendo. Y te voy a explicar eso, porque a veces nosotros no hacemos evangelismo. A veces, por más sinceros que seamos, no hacemos evangelismo, hacemos proselitismo. Y hacer proselitismo no es hacer evangelismo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer proselitismo y hacer evangelismo? Hacer evangelismo es explicar el evangelio, alcanzar con el evangelio a las personas, mostrarles el evangelio. Eso es hacer evangelismo. Naturalmente que el evangelio no es solo que Jesús te salva. El evangelio te enseña lo que Jesús hizo por ti y te enseña el camino en que debes andar. Ese camino en que debes andar es la doctrina. Entonces, cuando tú haces evangelismo, tú presentas el evangelio, pero no es solo el perdón de Dios, sino también las enseñanzas de Dios, donde está todo el cuerpo doctrinal. Pero hacer proselitismo es otra cosa. ¿Qué es? Probarte que tu iglesia es falsa y que mi iglesia es verdadera. Eso es hacer proselitismo. El proselitista
no tiene un concepto correcto del Evangelio. Él parece más jugador o fanático de fútbol. Tú eres de las Chivas no valen. Yo soy de las Águilas, vente para las Águilas. Tú eres de la Alianza no vale, vente para la U. Tú eres del Boca Junior, el Boca Junior no vale, vente para el River Plate. Tú eres bautista, no, vente al adventista. Tú eres católico, vente al adventista. Eso es hacer proselitismo. Esa no es la misión que Dios nos dio. La misión que Dios nos dio es evangelizar, es presentar el Evangelio Redentor. Solo que al presentar el Evangelio Redentor, pues sucede una cosa interesante. Tú vas mostrando también el plan de Dios para tu vida. Yo me podría pasar toda la noche contándoles historias. Háganme recordar del joven este que comenzó a ponerse triste y me dijo estoy equivocado. Bueno, hace muchos años atrás, muchos años atrás, cuando yo era un joven, trabajé en la selva de mi país, en la Amazonía. Y ahí en la ciudad había una casita parroquial al lado de una pequeña iglesia católica. Y al ladito la casa parroquial donde vivía el párroco que cuidaba de la iglesia de ellos. Y mi esposa un día me dice, ese padre vive solito, ¿quién le cocinará? ¿Cómo vivirá solo? Porque la mayoría de los que vivían ahí eran nativos o colonos. Él estaba solito ahí. Entonces mi esposa me dice un día, ¿por qué no le invitas a cenar? Yo voy a preparar una rica cena, tráelo a cenar. Entonces me acerqué y le digo, hola. Él me dice, hola. Me miró medio asustado, sí, porque él sabía quién era. Yo. Él sabía que yo era el pastor y yo sabía que él era el párroco. Le digo, mira, yo vine con una invitación de mi esposa. Quisiera cenar esta noche en casa. Él se quedó así medio asustado, ¿no? El pastor adventista lo estaba invitando a cenar en su casa. Me dice, sí, voy. Y en la noche llegó. Y llegó trayendo una botella de vino. El vino que él usaba en la comunión, en la misa del domingo, pero él se trajo para la cena. Y bueno, comenzamos a cenar, a conversar antes de comer, pues nosotros hacemos una oración, ¿no? Agradecemos a Dios. Le dije, ¿me permites agradecer a Dios? Sí. Oramos. Y él me dice, ¿no vas a abrir la botella de vino? Digo, sí, yo la voy a abrir. Y le serví. ¿Y para ti? No, es que yo no bebo alcohol. No sabía, discúlpame, porque si hubiera sabido no hubiera traído. No, pero tú bebe, tranquilo, no hay problema, pero yo no bebo. En resumen, nos hicimos amigos. Amigos. Porque no fue la única vez que vino. Vino otra vez. Vino muchas veces. Nos hicimos amigos. A tal punto que yo le dije, mira, a veces yo viajo y me llevo a mi esposa. Si tú quieres, entra a la casa, come lo que hay para comer. A ese punto llegamos. Amigos. Un día, porque después de la comida venía la tertulia. Hablábamos, conversábamos de todo menos de religión. Nos hicimos amigos. Pero un día él me dice, Alejandro, yo te estoy observando a ti y a tu esposa. Ustedes son personas buenas. Tú eres un hombre bueno. Te voy a hacer una pregunta. No sé si te vas a incomodar con la pregunta. Si tú eres un hombre tan bueno, ¿por qué te has desviado de la iglesia? Le digo, mira, yo estaba esperando que tú me hicieras una pregunta parecida hace mucho tiempo. ¿Tú quisieras estudiar la Biblia conmigo? ¿Cuál Biblia? La Biblia. Sí, pero hay muchas Biblias. Le digo, no, hay solo una Biblia.
Hay muchas versiones, pero todas las Biblias son la Biblia. Tú traes tu Biblia y yo saco mi Biblia y vamos a comparar, es la misma. Pero ¿quieres estudiar conmigo la Biblia? Ahí comenzaron los estudios bíblicos. Y comenzamos a estudiar. ¿Tú crees que el primer tema que voy a estudiar con él va a ser Apocalipsis 13? No, solo si yo estuviera loco. ¿Para qué voy a entrar peleando? Pues voy a entrar hablando de los temas que él acepta y que yo también acepto. De los temas comunes. Y tenemos muchos temas en común. Y comencé a hablar de Jesucristo. Un hombre sincero, honesto, se emocionaba. Y me dice, pero mira, tú conoces mucho la Biblia. Le digo, pues he estudiado teología. ¿Que ustedes los pastores estudian teología? Le digo, claro. Yo pensé que ustedes eran así de los hermanos, salía uno y ya era pastor. No, nosotros vamos a una universidad, estudiamos teología, hacemos maestría, hacemos doctorado. Y mira, y él me comenzó a contar cómo era la vida de él, cómo había estudiado, sus sueños. Me dijo que se sentía triste, le leí algunos versículos. Fuimos estudiando. Hasta que un día pues llegamos a Apocalipsis 13. Y comencé a mostrarle, mira, esta bestia que está descrita aquí tiene el apoyo del dragón. ¿Quién es el dragón? Lo llevé a la propia Biblia. Lee este texto. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ya no te queda duda que el dragón es el diablo. Sí, correcto. Pero este dragón le da fuerza a la bestia. Ahora vamos a descubrir la bestia. ¿Quién es la bestia? Y comenzamos a leer las características de la bestia. Yo nunca mencioné a ninguna iglesia. Es que algunos hermanos adventistas se ponen nerviosos conmigo porque no ataco a las iglesias, porque no le doy palo a las iglesias. Pero yo te mostraría la cantidad de personas que han venido a Cristo y están en la iglesia porque nunca les di palo, porque los amé, porque con amor les voy abriendo los ojos a las verdades. Y es lo que hice esa noche. Le dije, ¿conoces un poder que hizo esto en la historia? ¿Conoces un poder que hizo esto? ¿Conoces un poder? Y yo lo veía a él temblando, las manos le temblaban. Y de repente se agarró la cabeza y me dice, Alejandro, no me digas, no puede ser. ¿No puede ser qué? No es verdad. No es verdad que yo no te estoy diciendo este o este. Tú estás sacando tus conclusiones delante de la palabra de Dios y no con mi Biblia, con tu Biblia. Pero no es verdad. Bueno, ya ese es un asunto tuyo y de Dios. Yo no te puedo decir, creen esto, creen aquello. Tú eres un hombre sincero. Ahora tú haz lo que la palabra de Dios te dice. Él salió molesto, salió triste, salió con lágrimas en los ojos. Al día siguiente no apareció. Al otro día no apareció. Al otro día no apareció. No apareció una semana, yo viajé, volví. Mi esposa me dice, él desapareció. Me fui a la casa parroquial. Miré por la ventana, miré por la rendija, la casa estaba vacía, no había nadie. Evidentemente él desapareció completamente. Tres, 4 meses después, llegó un nuevo párroco para la ciudad. Y yo me acerqué a saludarlo, no quiso conversación conmigo. Pasaron los años, yo me vine a Brasil a trabajar. Pasaron años. Y un día llegué al Perú a pasar Navidad. Y ya no me van a decir, el pastor Bullón celebra Navidad. Yo llegué a pasar Navidad. La Navidad que el mundo, 25, mejor no voy a decir Navidad. Yo llegué
a pasar el 25 de diciembre. Eso sí está bien, ¿no? Porque Navidad es pecado, ¿no? Entonces, 25 de diciembre, llegué. Y estaba caminando por el Jirón de la Unión. ¿Cuántos peruanos hay aquí? Bueno, ¿conocen el Jirón de la Unión? Estaba caminando por ahí. Y de repente veo allá a unos 20 metros al padre. Nunca más lo vi después de aquella noche. Y fui a su encuentro. Él se metió, por eso pregunté si hay peruanos, él se metió a las galerías Bosa, ahí. Y yo fui atrás. Y él se escondió atrás de un kiosco. Yo fui lo vi por todo lado. No lo encontré. Terminó las vacaciones, regresé al Brasil. Unos 4 meses después recibo una carta. Y era carta de él. Él había escrito la carta a la Unión Peruana. Y la Unión Peruana me la remitió. Y en esa carta decía así: Alejandro, no estuviste engañado, era yo, pero me escondí. Desde aquella noche, nunca más tuve paz en mi corazón. Desde aquella noche, lucho de día y de noche con mi conciencia. Pero yo ya he ido demasiado lejos. Para mí ya no hay retorno. Por favor, no me busques más. Yo sé que un día voy a tener que rendir cuentas de todo, pero no quiero pensar en eso. Entonces, yo de vez en cuando me acuerdo, oro por él. Porque espero que un día la palabra sembrada fructifique en el corazón de él. Vuelvo al joven. El joven me dice, estoy equivocado. Le digo, no estás equivocado. Cuando tú vas a la escuela primaria, aprendes a sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero ahí la vida no acabó. Vas a la secundaria. ¿Y qué aprendes en la secundaria? Álgebra, trigonometría, física, química. Pero no te quedas ahí, vas a la universidad. ¿Y qué aprendes en la universidad? Física cuántica, trigonometría espacial. Ahora, sería justo que en la universidad, cuando estás estudiando física cuántica, mires a tus años de primaria y digas, cuando estaba en la primaria estaba equivocado. ¿Estabas equivocado? No, estabas aprendiendo. Y eso es lo que le dije a ese joven, tú no estás equivocado, tú sabías lo que sabías. Pero ahora estás delante de una nueva verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? El problema de muchos es eso. Me encuentro con la verdad y no sé qué hacer con la verdad. ¿Te acuerdas la historia de Pedrito? Pedrito vio a su hermana María de 12 años preparando la carne para colocar en la asadera. Pero la asadera era de forma rectangular y María estaba cortando la carne de forma redonda. Ahora no salgan diciendo aquí, Pastor Bullón dice que podemos comer carne. Yo te estoy contando una historia. Entonces olvídate de la carne, vamos a decir gluten. Está cortando el gluten de manera redonda, ¿ah? Para colocar ahí en la asadera. La asadera es rectangular. Entonces Pedrito le pregunta, María, ¿por qué estás colocando la carne redonda si la asadera es rectangular? Y ella levanta los hombros y dice, no sé, mamá hace así, yo hago así. Pedrito va donde la mamá, mamá, ¿por qué María y tú cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la mamá levanta los hombros y dice, no sé, mi mamá hacía así, yo también hago. Pedrito va donde la abuela, abuela, ¿por qué María, mi mamá y tú cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? La abuela dice, no sé, hijo, mi mamá hacía así y yo también hago. Para suerte de Pedrito, la bisabuela todavía estaba viva.
bisabuela, ¿por qué todas las mujeres de esta familia cortan la carne redonda si la asadera es rectangular? Y la bisabuela dice, mira hijo, yo te voy a explicar por qué yo lo hacía. Porque cuando yo era jovencita, éramos pobres y solo teníamos una asadera que era redonda. Entonces, para que cupiese la carne, teníamos que cortarla redonda. Ahora, ¿por qué la tonta de mi hija, mi nieta, mi bisnieta siguen haciendo la misma cosa? Yo no sé. Es que eso es lo que pasa con las personas. Conocen la palabra de Dios. No, pero mi mamá, pero mi abuela, pero mi bisabuela. Ahora, tú tienes que confrontarte con la realidad, con la verdad. Yo ya les he dicho que con el instrumento llamado amor, Dios me ha ayudado a traer muchas personas a la iglesia de Dios. Y he descubierto una cosa, que los hititas, quiere decir los que vienen de otras iglesias, han sido en sus iglesias fieles, han servido a Dios con toda sinceridad, y cuando se vuelven adventistas, son tan fieles y tan sinceros, y a veces mucho mejor que los adventistas que nacieron en la iglesia. Porque vienen con toda la sinceridad de su corazón y con el mismo fervor que servían a Dios allá, ahora que conocieron más luz, continúan sirviendo a Dios. Ese era Urías. Urías era así. Urías era eteo, no ateo, eteo. Pero cuando llegó al pueblo de Israel, él aceptó al Dios de Israel y se convirtió. Y formó parte del ejército de David y se volvió mucho mejor que mucho israelita. Y esta noche vamos a ver. Vamos al texto inicial, que no es este. El pueblo de Israel había ido a la guerra. Joab, el general de David, estaba al mando de los ejércitos. Ahora, miren lo que dice. Y sucedió un día, les hago una pregunta, ¿dónde estaba el ejército de David? En la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Dónde estaba el ejército de David? En el campo de batalla. ¿Y dónde estaba David? En el palacio. Al caer de la tarde, ¿a qué hora es el caer de la tarde? A las 6 de la tarde. ¿Y qué hizo David a las 6 de la tarde? Se levantó de su lecho. Entonces, ¿qué había estado haciendo toda la tarde? ¿Y dónde estaba el ejército? ¿Y el rey? Ahí ya comenzaron los problemas para el rey. Porque cuando es hora de trabajar hay que trabajar, querido. Y cuando es hora de dormir hay que dormir. ¿Por qué el rey no estaba preocupado, no estaba concentrado, pensando cómo está mi ejército, cómo estarán los soldados, les faltará pan, les faltará agua? No, él durmiendo. Y mente ociosa es taller del diablo. El diablo a veces está cansado, no quiere tentar. Él se cansa también a veces, de tanto tentar se cansa. Y dice, no, hoy no voy a tentar a nadie. Pero cuando ve a uno con mente ociosa, el pobre no resiste la tentación y cae. Y tienta. Porque la mente, lo primero que el diablo necesita para realizar su plan es una mente ociosa. Una mente que no está haciendo nada. Ahí estaba David con la mente ociosa, se levanta a las 6 de la tarde, cuando es hora ya debería a esa hora llegar la gente para dormir, él recién levantándose. Y sube al balcón y mira a una mujer bañándose. Y él es el rey, él tiene poder.
Él manda, Él ordena, Él determina. Él no pide favores, Él es el rey. Es interesante que cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, danos un rey, Samuel le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo, se van a arrepentir. No, pero todas las naciones tienen un rey. Sí, porque todas las naciones no tienen a Dios. El rey del pueblo de Israel es Dios. ¿Para qué quieren rey humano? No, pero ¿qué queremos? Les dieron reyes y los reyes los hicieron sufrir. Ahora, queridos, cuando este incidente sucedió, David ya había matado al león, ya había matado a Goliat. David ya había sido ungido, David era rey, David había hecho cosas grandiosas para Dios. Quiere decir que un hombre que ha sido grande en el servicio de Dios, un hermano que ha hecho tantas cosas, ha ganado almas, ha dirigido iglesias, ha sido anciano de iglesia, también corre el riesgo de caer. Cuando en un momento tu cabeza está ociosa, sin pensar en cosas buenas, va a pensar cosas malas. Vio a la mujer, se enamoró de la mujer y usó mal su poder. Porque cuando Dios te confía el poder, es para construir, no para destruir. Cuando Dios te confía el poder, es para hacer felices a las personas, no infelices. Pero Él usó el poder en provecho propio. Y mandó, ordenó, determinó, traigan a esa mujer. Y pecó con la mujer. Un tiempo después, la mujer viene con la noticia, estoy embarazada. ¿Qué explicación le iba a dar esa mujer al esposo? ¿Cómo me embaracé si hace meses tú estás en la guerra? ¿Cómo me embaracé? Fue al rey y le dijo, David, estamos en problemas. Cuando mi esposo llegue y yo esté embarazada, ¿qué explicación le voy a dar? El rey tenía el poder. Mandó un mensajero a los campos de batalla, le dijo al general Joab, mándamelo a Urías. Urías el Eteo. Y le dice, mira, ve a tu casa. Tómate unas vacaciones, 2, 3 días, descansa. Has estado tanto tiempo en la guerra. Mira cómo el rey, un rey que fue sabio, un rey que fue un instrumento poderoso de Dios, él usa su inteligencia para urdir planes nefastos, macabros. Porque él pensaba así, si él va a la casa, duerme con la esposa y se va después a la guerra, cuando vuelva y la esposa esté embarazada, pues entonces él va a decir, fue en esa ocasión que fui para allá. Estaba todo preparado. Pero ahí entra el famoso Urías Eteo y mira lo que dice. Y Urías respondió a David, cuando David le dijo, mira, ve a la casa, duerme con la esposa. Urías respondió a David, el arca del pacto, porque el pueblo de Israel nunca iba a la guerra sin llevar el arca. Y dentro del arca estaba la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios es el reflejo de su carácter. Y encima del arca estaba la presencia de Dios. O sea, cuando el pueblo iba para la guerra, nunca iba sin tener la seguridad de la presencia de Dios. Todo te va a ir bien, el matrimonio te va a ir bien cuando tú te cases, pero tengas certeza de que el arca está contigo, la presencia de Dios está contigo. Cuando abres un negocio, te va a ir bien si tienes la seguridad de que el arca está contigo. Cuando inicias cualquier plan, te vas de paseo a Europa, ve, pero ten seguridad de que el arca está contigo. La presencia de Dios te acompaña, no vayas solo. El pueblo de Israel nunca iba a la guerra sin el arca. Y entonces ahora Urías le dice a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas en el campo. Y mi señor Joab, mi general, y los siervos de mi señor en el campo. Y yo he de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa.
Por eso te digo que a veces gente que ya grande viene de otras iglesias al pueblo de Dios, a veces son mucho más fieles que los que han nacido y crecido en el pueblo de Dios. Un eteo que se convirtió, dice, no, el arca no va a quedar en el campo. Mi general, mis compañeros no van a estar en el campo. Esta es la misión de Dios. Yo voy a estar cumpliendo la misión. Yo no puedo estar aquí en casa. Rey, mándame de vuelta. Yo no puedo quedarme aquí. ¿Cómo voy a dormir en mi cama tranquilo, confortable, sabiendo que mi pueblo está en el campo? Ahora, ¿quién debería decir eso? ¿Era quién? El rey. Y el rey durmiendo de tarde y después pecando de noche. Y el otro que se convirtió, que recién entró a la iglesia, fiel, firme, dice, no, yo no lo haré. A lo largo de mi vida he encontrado y he conocido gente aguerrida, ¿sabes? Gente como Urias, comprometida con la misión. La misión es lo primero. Yo hago esto por causa de Dios. Es gente tremenda, ¿sabes? Yo admiro. Una vez llegué a un país, no quiero dar los nombres, pero no había qué comer. Me dieron una botella de agua de Coca-Cola de 2 litros. Entiéndanme bien, no me dieron Coca-Cola, me dieron una botella de agua, pero de Coca-Cola de 2 litros. Y eso era todo el agua que yo tenía para lavarme los dientes, para bañarme y para hacer correr el vaso sanitario. Una botella de agua de 2 litros. Frotaba el cuerpo y ese era el baño que tenía. Un hombre duro, un pastor así, duro, para resistir el dolor, las dificultades que se creaban ahí, que los nativos le criaban a él. Un día, hay cosas interesantes, ¿sabes? La hora del desayuno, la señora sirve un plátano y yo esperando que venga el restante del desayuno, y era solo el plátano. Y no para mí, para los 3, para el pastor, la esposa y para mí. Yo le digo, eso es todo. Me dice, pastor, eso es todo. Y usted va a aguantar 4 días aquí conmigo. Estamos racionando todo para los 4 días. Vamos a orar. Y yo oré y dije, mira, Señor, si cuando Elías un día estaba con hambre, te pidió comida y tú le mandaste un cuervo trayendo comida, aquí está tu siervo, tu sierva. Yo he llegado aquí a predicar el evangelio. ¿Nos vas a dejar con hambre? Mándanos un cuervo, mándanos a alguien, tráenos comida. Y cuando estamos así, tocan la puerta abajo. El pastor vivía en el 2º piso. Mira por la ventana, así. Y después viene y me dice, oye, hay una hermana, pero quiere hablar contigo. Bajé. La hermana tenía una cesta. Abrió el trapo y sacó de la cesta un tamal de plátano. Me dice, mi esposo fue al interior, trajo un racimo de plátano salvaje. Yo he preparado 10 tamales para vender, pero he decidido traerle este tamal, porque sentí en mi corazón que Dios me dijo, lleva para el pastor visitante. Y yo subí, y cuando llego arriba, le digo, mira, Dios no nos mandó un cuervo, pero nos mandó una linda hermana trayéndonos un pastel de banana. Él me dice, pastor, no coma. ¿Cómo no coma? Estamos con hambre. No coma. Gracias. Agarra el pastel y
agarra un pedazo y le da al perro. Digo, ¿qué estás haciendo? Para nosotros. No, pastor, calma. Deja que el perro coma. Si el perro no muere en 5 minutos, nosotros comemos. Le digo, mira, quien nos trajo el pastel es una hermana. Él me dice, no, pastor, usted no conoce. Usted no sabe dónde está. Tenemos que tener cuidado para todo. Podemos ser envenenados. 5 minutos después el perro no murió. Comimos el pastel, el tamal de plátano. Pasé 4 días lindos. Las 1000 personas todas las noches escuchando la palabra de Dios, en la hora del llamado viniendo adelante, aceptando a Jesucristo. Qué días maravillosos. Pero cuando llegó el momento de volver, él me llevó al aeropuerto. Yo lo abracé. Digo, mira, yo me voy. Aguanté 4 días, pero me voy. Pero tú estás una semana y un mes y otro mes y otro mes y un año y otro año. ¿Cómo aguantas? Y él me dijo una cosa tremenda. Pastor, yo amo a esta gente. Ahí me dio vergüenza, hermanos. Ese es pastor. Ese no está preguntando, ¿hay escuela para mi hijo? ¿Hay trabajo para mi esposa? No, no. Yo amo a esta gente. Ese es pastor. Yo no. ¿Qué sufro yo? Viajo de avión, me dan comida, nunca me falta comida. Ustedes, los hermanos, me aman. No creo que uno de ustedes me va a matar, me va a envenenar. Ama a esa gente. Esos son los Urías modernos. ¿Cómo puedo yo vivir tranquilo cuando mi pueblo está allá, cuando el arca de Dios, cuando hay una misión para cumplir? No puedo. Yo no puedo entrar, acostarme dejando la misión inconclusa. Yo me acuerdo del pastor Davis, que fue el primer misionero a Ecuador. La próxima semana, a partir del miércoles, estaré en Ecuador. 4 días de evangelismo ahí en la ciudad de Quito y una noche en Guayaquil. El pastor Davis fue el primer misionero a Ecuador. Cuando llegó ahí no había un miembro de iglesia. Él llegó con la misión de evangelizar, recién casado con su joven esposa. Americanos salieron de este país y fueron para allá. Nosotros los hispanos tenemos una gratitud con los pioneros americanos que dejaron el confort, la comodidad de su ciudad y fueron a evangelizarnos a nosotros. Nadie los recibió, porque el país, pues no era adventista. Era un país duro. Él no era bienvenido. Nadie lo recibió. Sufrió. Y de repente la esposa queda embarazada. Ningún hospital quiso prestarle atención médica. Y cuando llegó el momento de nacer el niño, ningún hospital aceptó a la señora para dar a luz. Pero ya había pasado casi un año y él había evangelizado ya unas 13 personas. Digo, había evangelizado. Porque él no llegó allá diciendo, te voy a probar que tu iglesia no vale, que la mía es la verdadera. No, así no se evangeliza. Él evangelizó. Ya había evangelizado 13 personas. Una de las señoras ayudó a la esposa a dar a luz. La niña nació, una niña linda. La mamá murió. El pueblo no dejó, no permitió que esa joven señora muerta fuese enterrada en un cementerio.